Ok, bien. El día de hoy vamos a ver dos conceptos, uno que se llama efectos marginales y otro que ya es propiamente la estimación del mecanismo bueno, del proceso de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Si me da tiempo un poco, al final de la clase voy a introducir un poco el concepto de bondad de ajuste y qué significa esto para el análisis de regresión bueno, el concepto de econometría que nosotros vamos a tener durante el curso. Entonces, solo permítanme un segundo, necesito hacer un pequeño ajuste, eh, algo más rápido, en un segundo. Sí, me faltó traer aquí una cosa. Entonces, bien, entonces para iniciar, voy a iniciar con definir a qué le voy a llamar yo efectos marginales, ¿no? Entonces, efectos marginales para mí tendrá esta definición, digamos, de forma general. Eh, eh, Y bueno, y antes de iniciar con la definición, quisiera como recordar un poco el tipo de problema al cual nos enfrentamos, ¿no? Entonces, el tipo de problema al cual nos enfrentamos durante el curso durante esta clase de econometría es situaciones en las cuales pensamos que una variable que queremos explicar, un fenómeno, por ejemplo, el salario de las personas, por ejemplo, en la cantidad de cosas que compra, la cantidad de productos que demanda un hogar, de diferentes, en función de los precios, este, u otros factores que queramos explicar como un fenómeno económico, regularmente los pensamos de la forma que la variable dependiente es y, igual a un término que regularmente lo vamos a hacer como beta cero, beta 1, en este caso voy a utilizar beta uno para mantener el mismo dentro de la matriz que definí la clase pasada, pero en general voy a decir beta uno como el término constante, más beta 2 de una variable x2, subíndice y, más así sucesivamente hasta beta k, x késimo, subíndice y, más un término de error. Entonces, en general voy a pensar que este es el problema que quiero analizar, donde i es un índice que va desde uno 2 hasta n. Dicho de otra manera, tengo indexados n elementos en mi muestra. Lo que, dicho, digamos, relacionado con esto, entonces, en general, cuando yo tomo el valor esperado de la variable, en este caso y, digo, es un valor esperado condicional, y estoy asumiendo que el valor esperado de y condicional en x, y voy a poner x así como en bold symbol o en negrita, para decir que depende, digamos, condicional en todas las variables, o todos los regresores, será de la forma beta uno más beta 2 de x2y, más así hasta beta subíndice k, xk, subíndice y. Algunos de los supuestos que estoy haciendo aquí, bueno, que son supuestos que planteé desde la clase pasada. Estoy asumiendo que el término de error en valor esperado es cero. Estoy asumiendo que este es un problema en el cual tengo información observable y no observable. La información observable sería toda la parte de esta ecuación. Estoy diciendo que todo este tramo que está aquí es información que puedo observar, y el término de error siempre es información no observable. Dicho de otro modo, cualquier fenómeno que yo quiera analizar desde la óptica de la econometría siempre tiene un componente que es, que es no observable, que es el término de error. Y una de las características o una de las cosas que le vamos a pedir al término de error es que sea totalmente ortogonal a los regresores. Entonces, eso significa que no hay información que esté en el término de error que esté también a su vez en los regresores. Esa ortogonalidad, o esa ortogonalidad de ambos conjuntos, eh, en economía se interpreta como no endogeneidad. Es decir, que no hay información que, que sea endógena al sistema. Piénselo de esta manera: si existiera algún tipo de información del término de error junto con los regresores, implicaría que hay un mecanismo a través del cual, a través del cual y puede influir sobre x. Dicho de otra manera, el mecanismo causal cambió. Lo que nosotros queremos es que X, el mecanismo causal siempre sea de esta manera. X causa Y, si Y causa X, por ejemplo, entonces esa es una situación que al menos en esta parte del curso no sabemos resolver, porque ese problema de simultaneidad
no es un problema de análisis de regresión, al menos en esta primera parte que yo he definido como análisis de regresión. Entonces, eh, esta situación, ¿cuándo podría ocurrir? Esta situación podría ocurrir justo cuando se rompe el supuesto de que el término de error y los regresores son ortogonales. Solamente en este caso podría ser. Bien, entonces asumiendo que eso no ocurre, que estamos en un escenario un tanto restringido, no un tanto, sino más bien muy, muy, muy restringido, porque implica que hay muchos supuestos aquí y que todos se están cumpliendo. eh, Voy a asumir que puedo estimar una métrica que le voy a llamar efecto marginal. Y esa métrica de efecto marginal que estoy definiendo aquí abajo es una métrica que me permite cuantificar cuánto aporta, digamos, marginalmente cada una de las variables. Para la econometría es importante pensar todo esto en términos marginales porque básicamente pensamos todo en términos de una pequeña variación, digamos, o de un cambio en la variable que explica un fenómeno, cómo afecta a la otra variable, ¿no? Y en ese caso es justamente lo que estamos tratando de plantear, es cuál es el efecto marginal, por ejemplo, en este caso, de un cambio en la variable késima. La variable késima puede ser cualquier cosa que ustedes piensen. ¿Cuánto afecta, digamos, al comportamiento promedio, ¿no? Al comportamiento promedio de Y. Piensa en un escenario, por ejemplo, supongamos un escenario muy, 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 muy simplista. Supongamos que la variable Y es la variable de salario. De hecho, pongámosle el nombre de salario para que sea más intuitivo este ejemplo, ¿no? Entonces, permítanme cambiar este texto y voy a hacer un pequeño espacio aquí abajo para que pensemos este ejemplo de esta manera, ¿no? Entonces, por un momento asumamos que la ecuación que estamos resolviendo, digamos, el fenómeno que estamos analizando, es una ecuación donde queremos estimar qué determina el salario de una persona en función de una constante más beta 2 que digamos que es los años de educación. Esto, digamos, es un lugar común para nosotros. Esa es la razón básicamente por la que nos educamos. Si no existiera un efecto de la educación sobre el salario, no estaríamos aquí. No iríamos a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos asumiendo que el mecanismo causal es cierto, es decir, que la educación causa a los salarios y no a la inversa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay una razón para pensar que más salarios causa más años de educación. Noten que ya cuando lo piensan con un poco de cuidado, dicen, bueno, podrían encontrar contraejemplos, ¿no? Es decir, bueno, la razón por la que a lo mejor estudio un doctorado, una maestría, la maestría tiene más sentido, ¿no? El doctorado es un poco más difícil, pero la maestría sí. La razón por la que estudio la maestría es porque, si ya tengo un salario, yo sé que más salario, implica que a lo mejor, me puedo educar más, ¿no? Entonces pago mi MBA, yo pago mi maestría. Ese tal vez podría pensar como otro ejemplo, y entonces seguramente pueden pensar en más casos en los cuales el supuesto o el mecanismo causal se rompe solamente en esta dirección. Bueno, solo por un momento y hasta que podamos resolverlo de otra manera, supongamos que eso no existe, que no existe el caso en el cual el mecanismo causal se invierte. Supongamos que el mecanismo causal, educación, más salario, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el valor esperado de esta ecuación, por ejemplo, ¿no? El valor esperado de esta ecuación se vería como una cosa como la que voy a poner aquí, ¿no? Entonces, si yo tomo el valor esperado del salario condicional en la educación, que esa es la cosa que quiero responder, esto sería igual a beta 1 más beta 2 de la educación, ¿no? Y ahora sí, entonces, puedo implementar mi definición que acabo de establecer, que es el efecto marginal es el cambio o que tiene en promedio, porque este valor esperado es el promedio, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. En promedio, el salario de las personas es beta 1 más beta 2 por la educación, por los años de educación. Ese es el efecto promedio que cualquier persona te enfrentaría en el mercado. Entonces, el efecto marginal sería la derivada del valor esperado. Voy a poner aquí puntito para no repetir todo lo que ya puse ahí arriba. Pues la derivada del valor esperado respecto de la derivada, por ejemplo, de la educación, ¿no? Y esto sería simplemente beta 2. Lo que diríamos o lo que estamos diciendo implícitamente es que por cada
por cada año adicional, porque la educación estamos asumiendo que se mide, cuantifica en años, por cada año adicional de educación, en promedio, el salario de una persona o el salario promedio de una persona se incrementaría en beta 2, ¿no? Ese es un efecto marginal, simple y sencillo en este caso, ¿vale? Vamos a, pero tengo que complejizarlo un poco porque este caso, en el caso de que estoy planteando, no cumple con todas los casos que puedo utilizar como regresor. Otra cosa que puedo ocupar como un regresor es, por ejemplo, variables dicotómicas. ¿Qué es una variable dicotómica? Permítanme solamente hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es una variable dicotómica. Una variable dicotómica que regularmente yo voy a simbolizar a lo largo del curso como D subíndice I, es una variable que toma el valor de 0 y 1, y la razón por la que se diferencia entre 0 y 1 es simplemente si los individuos incluidos, por ejemplo, no cumplen con alguna propiedad, y 1 si los individuos sí cumplen con esa propiedad. Como por ejemplo, ¿qué puede ser esos casos, no? Por ejemplo, identificación sexual. Supongamos por un momento que notamos como 0 a los que se identifican como hombres y 1 a los que se identifican como mujeres. Entonces, esa variable dicotómica puede ser un regresor. La puedo incorporar en mi ejemplo de salario. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo en este caso? Y lo que yo tendría es una ecuación como la siguiente. Yo podría decir que el salario de una persona es igual a un componente beta 1, una constante, más beta 2 de los años que se educó, más beta 3 de D subíndice I, más un término de orden. Lo que estoy diciendo en esta ecuación es que, a grosso modo, es que eh, sí es como una función indicadora, ciertamente, sí. Muy parecido a la función indicadora. Sí, exacto. Creo que es la mejor forma de ejemplificar. Es que me pusieron una pregunta en el chat, sí, en efecto, es una función indicadora. Y bueno, eh, y entonces podríamos pensar esto, ¿no? Noten lo interesante de utilizar este tipo de variables indicadoras. Por ejemplo, D, en este caso, en esta ecuación, es como si tuviéramos dos ecuaciones expresadas en una sola, digamos, expresión analítica. Por un lado, cuando D vale cero, la ecuación en realidad solo se reduce a incluir la educación. Y cuando D vale uno es solamente el caso en el cual se vuelve relevante beta 3. Cuando D es igual a cero, este, el efecto digamos, de la identificación sexual ya no está presente. Solamente está presente en el caso cuando D es igual a uno. Y eso es a propósito, es totalmente intencional establecerlo de esa manera. Porque establecerlo de esta manera nos permite cuantificar el efecto que tienen, por ejemplo, esos cambios en los individuos. En este caso, pensando solamente como variable la identificación sexual, pero pueden pensar otros casos que pueden cumplir esta forma de variable dicotómica, o DOMI se le dice también en el argot de la econometría, por eso utilizamos la D, ¿no? Por DOMI, ¿no? Por variable DOMI. Eh, por ejemplo, una cosa que podría ser interesante es saber si D tomara el valor de cero para aquellas personas que a lo mejor no tomaron un programa de capacitación del gobierno y uno para aquellas personas que sí lo tomaron. Piensen un poco, ¿no? Imagínense que estuvieran evaluando el programa del gobierno que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Podrían identificar a las personas que no estuvieron en este programa como cero y a las que sí estuvieron como uno. Entonces, lo que se pueden preguntar es, tener ese programa generó un efecto diferenciador en el nivel de salario de las personas, y esperemos que sí, ¿no? Porque esa fue la promesa del gobierno, ¿no? El gobierno nos dijo que ese tipo de programa, la ventaja que le daban era que las personas se insertaban a la formalidad, y muchas veces eran tomados por las empresas con mejores salarios después de ese programa, ¿no? Esa es la promesa que nos hicieron con la creación del programa. Otros escenarios podría ser, por ejemplo, ya no en términos de salario, pero imagínense que esto fuera una ecuación de rendimiento escolar, ¿no? Entonces, y que la variable dependiente fuera las calificaciones de las personas. Podrían ustedes pensar que, por ejemplo, esto es, no sé, las calificaciones promedio de las personas en función de beta 1 más beta 2, digo, para tener un lugar común, digamos que las horas de estudio, ¿no?
Supongamos que las horas de estudio son lo que más afecta sobre las calificaciones de las personas. Seamos, digamos, un poco simplista, ¿no? Más beta 3 y digamos que D, subíndice I, es otra variable que, por ejemplo, cuantifica si las personas provienen de escuelas privadas o de escuelas públicas. Supongamos que las que vienen de escuelas privadas son cero y las que vienen de escuelas públicas son 1. Entonces, noten que en este caso el signo de beta 3 se vuelve relevante, porque si beta 3, por ejemplo, fuera negativo, podría entonces cumplir a lo mejor o ser evidencia de que a lo mejor el efecto que tiene la escuela pública sobre, sobre las calificaciones, sobre el rendimiento general de las calificaciones de las personas es adverso. No sé, por decir algo, ¿no? Piensa en otros escenarios para D. Podría ser una variable que cuantifique si es que la persona se sometió o no a tomar, por ejemplo, a tutorías adicionales a su, digamos, a sus clases convencionales, ¿no? Entonces, noten que estas variables dicotómicas también digamos, tienen capturan un elemento muy interesante respecto de lo que puede significar, digamos, su interpretación. Ahora, para interpretarlas, voy a proponerles una definición a su vez, que es un efecto marginal para una variable dicotómica. Entonces, supongamos por un momento lo siguiente, ¿no? Supongamos que el escenario es este como el que les planteo aquí. Entonces, ¿qué es lo que está cuantificando? Observen. Cuando en esta ecuación que yo les estoy proponiendo, que forma parte de la definición, les estoy diciendo que el efecto marginal de una variable dicotómica se cuantifica como cuál es el valor esperado de la variable, condicional en que la variable dicotómica tomó el valor de cero, de uno, perdón, menos el escenario alternativo en el cual la variable tomó el escenario cero. Entonces, regresemos a mi ejemplo de los salarios, ¿no? Supongamos que X1 este es un indicador, es una variable indicadora que dice si la persona estuvo en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y cero dice que no. Entonces, si el programa fue efectivo, es decir, si el programa fue efectivo, lo que deberíamos de ver es que este efecto marginal debería de ser positivo. ¿Por qué? Porque lo que debería de ocurrir es que en promedio las personas que se metieron al programa de jóvenes construyendo el futuro, deberían de tener un salario en promedio mayor a las demás personas que no fueron, ¿no? Y aquí es un poco la idea de ceteris paribus que les planteé muy al principio del curso, que es asumiendo que todo lo demás permanece constante. Es decir, asumiendo que lo que tienes es a una persona que está hablando con las mismas características, ¿no? Con la misma edad, con la misma educación, con las mismas características, ¿no? Y que lo único que está cambiando entre esas dos personas es quién sí estuvo en el programa de jóvenes Construyendo el Futuro y quién no estuvo, ¿no? Es como una especie de comparación de como hacer un match, ¿no? Es como una aproximación de hacer un match entre dos personas, o sea, imagínense que lo que quieren hacer es evaluar ese programa. Una forma alternativa empírica sería salir a la calle y buscarse dos personas con las mismas características, sabiendo que la única diferencia que tienen entre ellas es que una estuvo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la otra no. Un poco el símil de eso. Bien. Entonces, ese es el efecto marginal en términos de variables dicotómicas. Ahora, veamos un ejemplo, ¿no? Les propongo que veamos esta ecuación que tengo aquí como estoy planteando, déjenme un poco más despacio, y tomemos esta ecuación como ejemplo. Entonces, mi ecuación es esta. Lo que les planteo es lo siguiente. Supongamos que tengo una ecuación que su valor esperado es este, y puedo preguntarme diferentes efectos marginales. Por ejemplo, ¿no? Me voy a preguntar por este. ¿Cuál es el efecto marginal eh, de la variable x2? ¿No? Eso significaría que lo que tendría que resolver es lo siguiente, la derivada del valor esperado de la variable y condicional en x1 y x2 eh, respecto de la derivada de x2. ¿No? ¿Y esto cuánto es? Bueno, respecto de x2 sería 2 veces beta 3 por x2 más beta 4 por x1. Entonces, aquí el efecto marginal se pone complejo, ¿no? Porque la manera en que yo introduje esto fue que existía, digamos, una interacción entre x1 y x2.
Y eso es posible. ¿Qué casos son estos? Vamos a ponerle nombres a las variables para que a lo mejor así haga un poco más de sentido por qué es importante esto. Por ejemplo, supongamos que X1 es la edad de las personas, ¿no? Tomemos ese ejemplo. Supongamos que X2 es la variable de identificación sexual y digamos que toma una variable, es una variable dicotómica y digamos que 0 o son para 0 será el caso en el cual es un hombre y 1 es el caso en el cual son mujeres, ¿no? Ese es el diccionario que voy a utilizar para esa variable. Digamos que Y, solamente para continuar con un ejemplo similar, es el salario, ¿no? Entonces, esta ecuación que tengo abajo describe cómo se ve el comportamiento promedio del salario de las personas. Ahora bien, entonces ya dicho de esa manera, perdón, déjenme cambiarle el número. Creo que no me va a funcionar así. Lo voy a cambiar. Perdón, aquí tengo un error de dedo. Bueno, no un error de dedo, sino más bien pensé mal el ejemplo. Déjenme poner que sea X2, sí, la edad, y X1 que sea la variable dicotómica. Perdón por ese cambio. Bueno, ahora sí, creo que ahora sí va a salir lo que quiero explicar en este punto. Entonces, vean, el efecto marginal que les estoy proponiendo es que aquí les estoy preguntando, digamos, o lo que estoy preguntando a mi ecuación de regresión es cuál es el aporte que tiene la edad, porque X2 es la edad, a el salario de las personas. Y noten que la respuesta que me encuentro en este caso es que se vuelve dos veces beta 3 por X2 más beta 4 por X1, pero X1 era sexo. ¿Eso qué implica? Eso implica que entonces el efecto marginal también es una especie de casos. Esto entonces, como lo debería de ver, es que hay dos casos. Si X1 es igual a cero, entonces el efecto marginal simplemente se ve como dos veces beta 3 por X2. Si la variable X1 es igual a uno, entonces la solución se ve del efecto marginal como dos veces beta 3 X2 más beta 4. ¿Esto por qué es importante? Bueno, esto es importante porque mi ecuación, como la estoy planteando, lo que trata de cuantificar es cuál es el efecto de la edad en el salario de las personas y haciéndolo distinguible por cuando se trata de un hombre y cuando se trata de una mujer. Entonces, ¿cómo lo interpretaría? La manera en que lo interpretaría es que cada año adicional de educación aporta al salario de forma diferenciada. Si es un hombre, el año adicional le aporta dos veces beta X3 por el número de años que tiene en este momento esa persona, de años de educación. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene 12 años de educación, bueno, supongamos que tiene 15 años de educación, ¿no? Para que estemos hablando de alguien que a lo mejor está ya en la universidad. Entonces, supongamos que tiene 15 años de educación. Y 15 años de educación, supongamos que entonces nos preguntamos, ¿cuánto le aporta más a esa persona tomar a lo mejor un diplomado de un año? Porque eso es un año más de educación, por ejemplo. Entonces la respuesta cambia si es hombre o si es mujer. Si es hombre, entonces el aporte que le va a dar a su salario es dos veces por el valor que nos haya salido en beta 3 o en términos de la regresión, por cuánto valga beta 3 ajustado por X2, el número de años que tenga en su edad, y eso será el efecto total sobre su salario, ¿no? Para los hombres. Para las mujeres cambia. Para las mujeres sería lo que ya dije, dos veces beta 3 ajustado por el número de años que tiene, más el beta 4. Y entonces aquí pueden resultar varias cosas, porque lo importante aquí sería entonces qué signo tiene beta 4. Si beta 4 tiene un signo positivo, entonces querría decir que comparativamente, dos personas que tienen el mismo grado de educación y que decidieron tomar un diplomado, por ejemplo, para incrementar su salario, y que lo único que las diferencia a esas dos personas es su sexo, lo que diríamos es que si fuera positivo beta 4, ¿no? Supongamos que beta 4 es positivo, diríamos que el efecto es mejor para las mujeres
que para los hombres. Y eso, pues justamente, a lo mejor lo que queríamos encontrar, o viceversa, a lo mejor resulta ser que beta 4 es negativo. Entonces, lo que nos querría decir es que el hecho de ser mujer, estudiar un diplomado, a lo mejor te aporta menos respecto del escenario de ser un hombre, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Disculpe, profesor. Sí. Los resultados del ejemplo del 2 beta 3 x 2, ¿cómo era el proceso que había hecho para obtenerlos? Perdón. ¿Cómo era el proceso para obtener los beta 2, beta 3 y beta 4? No, en realidad no lo hemos hecho. Solamente estamos planteando ejemplos No se han supuesto, teóricos. ¿verdad? De no, la fórmula. Sí, solamente de la forma, forma funcional que asumimos que es la relación. Hasta este momento Ok, no le hemos dado. Eso sí, vamos a hacerlo más adelante, sin duda. sí, ok. Bueno, Va. muchas Sí. gracias. Ah, pues nada. Ahora, ¿cómo es el efecto marginal entonces ahora del sexo? Bueno, de la identificación sexual. Veamos. Entonces, ¿cómo sería ese efecto marginal? Según mi definición, el efecto marginal es simplemente la comparación de dos cosas. Es cuánto vale el salario de las personas condicional en que X1 es igual a 1 dado X2, no importa cuánto sea X2, eso no nos importa, menos el valor esperado de Y, del salario, cuando X1 es igual a 0 y X2 tampoco no nos importa el valor que toma. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Si hago este mismo valor esperado, entonces me encuentro con que el valor esperado de Y cuando X1 vale 1, esto se vuelve, aquí sería igual a beta 1 más beta 2 multiplicado por 1, porque X1 vale 1. Entonces, aquí está, este vale 1, entonces, este amigo de aquí, y este amigo vale 1, ¿no? Entonces, más beta 3 por x2 al cuadrado más beta 4 por x2. Menos, ¿quién sería menos? Menos beta 1 más beta 3 por x2 al cuadrado. Y ya, porque como x1 se vuelve 0, entonces este amigo se elimina y este amigo se elimina, ¿no? Entonces, ese es el caso en el que es igual a 0. Entonces, cuando termino la resta, me doy cuenta que lo que resulta de esta operación es simplemente quedaría únicamente beta 2 más beta 3, no, ya beta 2 nada más, perdón. Sí, beta 2. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal de la identificación sexual? Es simplemente beta 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto que diríamos en promedio? Una persona, digamos, en promedio, dos personas en condiciones equiparables, con la misma educación, el efecto que tiene eh, en su salario, solamente la mera diferencia entre ser hombre o ser mujer es beta 2. Entonces aquí se vuelve relevante también el signo de beta 2, ¿no? Como arriba se volvió relevante el signo de beta 4, aquí se vuelve beta 2. Si beta 2 es positivo, entonces diríamos que el hecho de ser mujer aporta más al salario, lo cual no suena tan intuitivo en términos de lo que sabemos de estos mercados. Que en realidad parecería ser que la intuición nos diría que es al contrario, ¿no? Beta 2 podría ser negativo. Ya por el hecho de lo que sabemos, ¿no? Que cómo se comportan los mercados laborales, en los cuales castigan más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿dudas con este ejemplo? Con el concepto de efecto marginal. Vale, buenísimo, va. Ahora sí, entonces cierro mi parte de efecto marginal y voy a entrar ahora a la parte de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, que es justamente la parte que quiero ver. Bien, entonces, solamente para recordar. Cuando yo planteo una regresión, les dije, bueno, vamos a plantearla de una forma general, es decir, cuando yo estaba diciendo, cuando yo digo que esto es y igual a beta 1 más beta 2 de x y 2, perdón, al revés, de x2y más puntitos beta subíndice k de x késimo y más el término de error, ¿no? Una ecuación así, que es para individuos indexados desde 1
uno, 2, hasta n. La sesión pasada les dije, esta se puede resumir simplemente como la expresión dada por, perdón, por y mayúscula o y en bold symbol, y igual a x por beta, más un vector epsilon, donde y era el apilamiento de toda la información de cada uno de los elementos en la muestra, epsilon igual, el apilamiento de cada uno de los epsilon asociados a cada ecuación de cada individuo, y x era el apilamiento de cada uno de los vectores que se formaba por los regresores. Y beta, pues únicamente son beta, ¿no? Eso es lo que yo es lo que dije, a eso llegué la sesión pasada. ¿Vale? Bien. Entonces, una de las cosas que también dije la sesión pasada es que, eh, si no lo dije, lo voy a recapitular, que sería lo siguiente. En el mundo del análisis de regresión, voy a intercambiar, esa es una cosa que suelen hacer mucho los textos de econometría, es que suelen intercambiar, a veces utilizar epsilon o e para identificar el error. Bien, ¿cuál es la diferencia entre utilizar epsilon o e? Para mí, en este curso, epsilon va a identificar el caso en el cual estoy hablando del modelo poblacional general, ¿no? Es decir, cuando represento a la ecuación, que aplica para la población, digamos, o para o el verdadero valor del parámetro, dicho de otra manera. Cuando aplica a la población y estoy utilizando los verdaderos valores de los coeficientes, no estoy utilizando una estimación. Cuando utilice, voy a decir que estoy utilizando una estimación o una aproximación del fenómeno. Entonces, dicho de otro modo, esto es lo que estoy planteando. Cuando utilizo epsilon, voy a decir que el modelo estadístico es de la siguiente manera. Y es igual a beta 1 más beta 2 de x y, perdón, de x2y, perdón, que siempre me confundo, x2y más puntitos beta subíndice k, xki, más epsilon. Aquí voy a decir esto es epsilon. También puedo decir que voy a utilizar e cuando esto sea lo que ocurra. Cuando la ecuación sea y es igual a beta 1 gorrito más beta 2 gorrito de x2y más puntitos más beta subíndice k gorrito de xki más e. ¿Cuál es la diferencia entre la primera ecuación respecto de la segunda? Es que en la primera estoy asumiendo que tengo los verdaderos valores de los betas, los verdaderos valores de los parámetros. En la segunda ecuación lo que estoy diciendo es tengo estimaciones de los parámetros. Entonces, cuando tengo estimaciones de los parámetros, no observo a epsilon, observo el término de error. Es, si lo quieren pensar de una forma muy simple, es como la ecuación de arriba, es la ecuación que veríamos si pudiera mirar a toda la población dentro digamos, del espectro de individuos donde quiero hacer mi estimación econométrica. Y el de abajo es como mirar solamente un pedazo de la muestra, ¿no? Y con ese pedazo, pero con un pedazo de la población o una muestra, y con esa muestra aproximar una buena, o a construir una buena aproximación de cómo son beta 1, beta 2, hasta beta K, ¿vale? Entonces, esa es la principal diferencia. En general, este es el tipo de notación que voy a utilizar. Entonces, cuando yo utilizo E, estoy haciendo el proceso de estimación. Por eso, les propongo que como aproximación de los errores al cuadrado, voy a utilizar esta expresión que está aquí abajo. Entonces, lo que tengo aquí es los errores al cuadrado, implica o implícitamente lo que estoy diciendo es la distancia de y menos el conjunto de regresores ajustado por beta, donde beta es, por si ya se nos olvidó, beta estimado sería un vector que se compondría de los siguientes elementos. Tendría beta 1 gorrito, beta 2 gorrito, así hasta beta subíndice K gorrito. Este sería beta o mi vector beta, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí dudas con esta notación?
Vale, buenísimo. Sí. Ahora, voy a utilizar la siguiente estrategia. Mira, para mí es más fácil operar siempre con una representación similar a esta que tengo aquí arriba. ¿Cómo logro operar con una representación similar a esta? Pero en términos de betas gorrito y de E, bueno, lo puedo hacer así, de esta manera. Supongamos que lo que voy a hacer es operar con esta representación del problema. Y es igual a X por beta, pero beta gorrito más E, donde E en bot symbol o negrita, como lo tengo aquí, es simplemente un vector donde he apilado los errores asociados a cada uno de los elementos en la muestra, ¿vale? Entonces, vean esto. Si, si E es el apilamiento de los errores en la muestra, eso quiere decir que E se ve como si fuera un vector de... Voy a utilizar estos brackets porque es más sencillo para mí, pero estoy representando un vector E1, E2, hasta E subíndice N, perdón, N mayúscula, perdón. Entonces, estos son, lo que tengo aquí son los errores asociados a cada una de las ecuaciones, asociadas a cada uno de los elementos que tengo en mi muestra, ¿no? Entonces, desde 1 hasta N. Bien. Eso es E. Ahora, ¿cómo sería E traspuesto? E traspuesto sería de la siguiente forma. Perdón, y, me repito mi E. E traspuesto sería la siguiente expresión, sería E1, E2 hasta E subíndice E. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, bien. ¿Cómo sería el producto de E traspuesto por E? ¿Están de acuerdo conmigo que eso sería la suma desde I igual a 1 hasta N de EI al cuadrado? ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Ok, bien. Si E traspuesto por E es igual a la suma de I1 hasta a N de EI al cuadrado, entonces no tendrían problema en que yo hiciera lo siguiente. Entonces la suma, ya sabemos que la suma desde I igual a 1 hasta N de los errores al cuadrado es simplemente E traspuesto por E. Pero E, ¿cómo lo puedo reformular? Bueno, E, si esto es cierto de aquí, si esta ecuación es cierta, entonces yo de aquí yo sé que E es igual a Y menos, bueno, Y en volt symbol, menos X por beta. Voy a utilizar esa representación de E. Bien, si E es igual a eso, entonces este problema es simplemente la siguiente expresión. Y menos X por beta, gorrito, traspuesto, por Y menos, menos X por beta, gorrito. ¿Vale? Entonces, hasta aquí he encontrado que una forma de representar la suma de los errores al cuadrado, que es justamente, digamos, la acumulación de todas las distancias que existe entre una aproximación de una recta respecto de la dispersión de algún conjunto de datos. De una recta o de una curva, y ya vimos eso por qué, ¿no? Porque puede ser que en el fondo el modelo no sea necesariamente una recta, pero podemos aproximar a través de elevar al cuadrado o logaritmos o exponenciales para aproximar el fenómeno, ¿no? Entonces, pero digamos que en general de una recta, solamente por simplicidad. ¿Por qué? Porque la expresión x por beta nos da la idea de que esto es una recta, o un hiperplano en este caso, en realidad es un hiperplano. En realidad es un hiperplano. Bien. Entonces, ahora a esta expresión que está aquí la voy a llamar S. S y es una expresión que depende de beta. Y esta amiga es la suma desde I igual 1 hasta N de los errores multiplicados por E. A esta expresión, lo que yo quiero hacer es optimizar. Perdón, no aquí estoy, me salté dos pasos, perdón. Aquí. Y al cuadrado igual, perdón, ahora sí, por E, ¿vale?
Entonces, esta expresión que está aquí la voy a llamar S de beta y es la función que quiero optimizar. ¿Qué es lo que representa esta función? Esta función resuelve este problema. Un problema que en términos de diagrama, lo que yo estoy planteando es que si yo pudiera hacer un diagrama de dispersión entre los regresores y la variable que quiero explicar, de lo que yo me encontraría es que ese diagrama de dispersión implicaría que hay una nube de puntos. Supongamos que la nube de puntos es más o menos como esta que yo estoy planteando. Esta nube de puntos se ve de esta manera, por lo tanto, no existe, digamos, impedimento para pensar que puedo trazar una recta de regresión que cursa por el centro de masa de estos datos y a esta recta de regresión es justamente la expresión o es justamente la que yo quiero encontrar. La manera de encontrarla implica encontrar quiénes son estos betas, quién es este beta, que hace que justamente esa recta pase por ahí, ¿no? Por el centro de masa de los datos y sea la que genera la menor distancia posible entre cada uno de los puntos y la recta. Ese es un problema de regresión clásico, ¿no? Hasta aquí creo que no les he dicho nada nuevo respecto de su curso de análisis de regresión. Bueno, en esta parte de la clase, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo lo resuelvo? Bien, la manera de resolverlo sería entonces optimizar este problema. Para optimizarlo, yo sé, o digamos, sabemos que la manera de optimizar sería encontrar quién es la derivada de la función que depende de beta respecto de quién, de beta, y encontrar aquellos valores que hacen que esto sea igual a cero. De esa manera estaríamos encontrando el óptimo. ¿Por qué sabemos que tiene un óptimo o por qué sospechamos que tiene un óptimo? Porque la función depende de los errores al cuadrado. Y sabemos que una función que es de la forma x al cuadrado tiene una forma que tiene solo un mínimo, ¿no? Porque lo que nos viene a la cabeza es que si la función es de la forma x al cuadrado, la manera en que se ve esa gráfica es así. Entonces nuestra sospecha nos hace pensar que hay un mínimo, que está ahí, un mínimo, solamente uno. Entonces, es uno de los principios que vamos a utilizar. Después hay que demostrar que estamos justamente en el mínimo, pero la intuición nos dice que este es el camino que deberíamos seguir. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a resolver este problema de esa manera. Entonces, voy a plantear que S de beta es igual a la siguiente expresión, a E' por E, que a su vez yo sé que esto es igual a la variable Y menos X por beta gorrito, traspuesto por Y menos X por beta gorrito, ¿vale? Entonces voy a utilizar esta función y la voy a minimizar. Entonces minimicemos esta función. Voy a continuar desarrollando un poco más esta expresión solamente para simplificar. Entonces yo sé que el operador traspuesto es un operador que puede abrir esta resta, pero afecta de manera diferente a la multiplicación de matrices, ¿no? Porque lo que tengo aquí son matrices y vectores. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Esto quedaría como Y traspuesto menos beta gorrito traspuesto por X traspuesto multiplicando a Y menos X por beta. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Vale, buenísimo. Entonces, continúo con las operaciones y entonces lo que me encuentro es que esto es simplemente Y traspuesto por Y menos la siguiente expresión que sería B gorrito prima por X prima por Y eh, menos Y gorrito por X por beta gorrito más la siguiente expresión. Beta gorrito por X prima por X por beta. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Bien. Ok. Ahora, ¿esta expresión la puedo simplificar más? Sí, claro que puedo. ¿Por qué? Porque noten algo. Esta expresión que tengo aquí inició con S de beta. S de beta en sí mismo es un escalar. Es una función que depende de los betas, pero es un escalar. ¿Cómo sé que es un escalar? Bueno, porque yo la construí así. Yo dije, S de beta es la suma de los errores al cuadrado. Y esto que está aquí me da un escalar. No puede ser otra cosa. Esta amiga de aquí es un escalar. Entonces, si toda la expresión es un escalar y lo único que he hecho es abrir
es escalar en su forma matricial, entonces eso implica que cada uno de estos amigos es un escalar. Es decir, este amigo es un escalar, este amigo es un escalar, este amigo es un escalar y este amigo de aquí es un escalar. ¿No? Eso debe ser cierto. Por construcción, no puede ser de otra manera. Entonces, si todos son un escalar, tengo un par de amigos aquí que son candidatos, sospechosamente candidatos, a ser el mismo escalar. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este componente y a este componente. Si ustedes observan, este componente uno es el traspuesto del otro, o viceversa, ¿no? Puede pensarlo como el traspuesto, el segundo es el traspuesto del primero, como quieran pensarlo, pero en realidad son el mismo. Si son escalares, entonces son el mismo, no pueden ser otra cosa distinta. Entonces, esta expresión la puedo simplificar. Me voy a quedar con uno de los dos, con uno de los dos casos. Entonces, déjenme pensar cuál me conviene. Creo que me conviene quedarme con el segundo. Entonces, me voy a quedar que esto sería y' por y menos dos veces y' por x por beta gorrito más beta prima por x prima por x por beta. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Va, buenísimo. Ahora, ya encontré una forma funcional de mi problema, de mi función que depende de los residuales, son residuales, también es su forma de llamarlo, depende de los residuales y sabemos que esa expresión llegó a ser esta cosa. Entonces, a partir de este punto ya puedo derivar y es más fácil operarla. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la función que depende de beta y voy a derivar esto respecto de beta gorrito, porque ese es justamente el componente sobre el cual tengo que encontrar cuál es el óptimo. Entonces, bien, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, esto es una derivada simple, ¿no? En un primer paso, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son los únicos componentes que dependen en este caso de beta? Solamente el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿cuál sería el resultado de esta derivada? ¿Me creen si les digo que esta es dos veces x' por y más dos veces, eh, sí, dos veces x' por x por beta? Si no me creen, bueno, si me creen, díganme si no. Bueno, es una derivada de son matrices, ¿no? Pues estoy derivando respecto de bueno, es una derivada de vectores. Estoy derivando vectores. Creo que más o menos por ahí de su curso de álgebra lineal uno debieron haber visto un poco de derivada de matrices y derivada de vectores. Si no, hay unas reglas muy sencillas que pueden recordar. Eso no pasa nada. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas sencillas para esto, no? Por ejemplo, si tienen dos matrices que son porque se multiplican A por B, la derivada de esta expresión de A por B respecto de B es igual a A traspuesta. Esa es la primera regla, ¿no? La segunda regla que yo les pediría que recordaran es que si tienen una forma cuadrática de esta forma, B' por A por B, y si derivan esta forma cuadrática respecto de B, la respuesta debería ser que esto se vuelve A' por B. ¿Sí? Son, digamos, solamente para recordar un poco como estas reglas de derivadas, que es justamente lo que acabo de implementar aquí, ¿no? Entonces, asumiendo que esa regla, por ahí me la creen, hasta ni modo, esto es como la religión. Si no se acuerdan de esto, por el momento créanme. Si quieren, luego nos detenemos como en otro momento, si lo necesitan, podemos como desarrollar con mucho cuidado demostrar estas dos, eh, eh, identidades que estoy poniendo aquí, como lo hacemos con todo gusto. Pero bueno, por este momento solo para exponer hacia dónde quiero llegar. Entonces, si esto es la derivada, entonces lo único que tengo que hacer es igualar esto a cero. Y aquella cosa que iguale a cero esto sería la solución al problema de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Pues bueno, y aquí ya parece que de aquí ya está más o menos fácil, ¿no? Porque si eso es igual a cero, entonces implica que lo que tengo que resolver es que menos 2 por x' por y más dos veces x' por x
por beta sea igual a cero. Pues, simplemente despejo y encuentro las inversas. Entonces, la primera condición es, si es cierto que esto ocurre, si es que el inverso de esto existe, es decir, si esto existe, entonces sabemos que la solución es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es de la forma x' por x a la menos uno por x' por y. ¿Vale? Este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en su forma matricial. Noten que queda algo muy lindo. Observen algo aquí. Este estimador se vuelve bien interesante porque me gusta mucho explicarlo así, porque queda una cosa muy linda para interpretar. ¿Cómo se podría interpretar este producto que está aquí? X' por Y. X es el conjunto de regresores, ¿no? Dicho de otra manera, X es el conjunto de factores que creemos que pueden explicar un fenómeno, ¿sí? ¿Quién es el fenómeno? El fenómeno es Y, ¿no? X pueden ser la edad, la identificación sexual, los años de educación, para explicar a Y, que es los salarios. Entonces, el producto X' por Y se puede interpretar como una especie de correlación o de proyección, ¿no? Es decir, cuánta de la información que hay en X se puede proyectar sobre Y. Noten esto. Si esos dos vectores, el vector de la información de la matriz X y el vector Y son ortogonales, entonces ¿cuánto valdría esto? Valdría cero. Y eso implicaría que las betas en mi modelo sean cero. Dicho de otra manera, es una forma de representar que el producto si el producto es igual a cero, entonces querría decir que no hay ninguna relación entre la edad, el sexo y la educación que explique el salario, por ejemplo, en un escenario extremo, ¿no? Entonces, digamos, es interpretable, se vuelve interpretable de esta manera, se vuelve geométricamente interpretable. La siguiente clase voy a regresar un poco con más detalles de esa interpretación, porque voy a ver otras propiedades que tiene este estimador. Ya para cerrar esta parte de esta clase, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo siguiente que me falta es demostrar que esto es en verdad un mínimo. ¿Cómo demuestro que esto es un mínimo? Lo que tengo que hacer es tomar ahora la derivada, la segunda derivada de quién, de mi primera derivada. Lo que resolví fue la derivada de S de beta respecto de beta gorrito. Esta fue la primera derivada del igual de a cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Derivar esto respecto de quién. Volver a derivar esto, pero respecto de beta, digamos, por reglas de matrices, derivación de matrices sería beta prima. Entonces, esto sería como la derivada segunda de S de beta respecto de quién? De la derivada de beta por la derivada de beta gorrito, traspuesto. ¿Y esto cuánto sería? Bueno, veamos a qué derivada llegué. Esta es la primera derivada, esta ecuación que está aquí es la primera derivada. Si tomo su segunda derivada, el segundo término es el único que depende de beta, pero si tomo su derivada, entonces lo que me resultaría es que esto se vuelve simplemente dos veces x' por x. Y la razón es que estoy aquí utilizando un supuesto importante. Eso si quieren, ahí se los encargo luego como tarea moral. Demuestren que x' por x es simétrica, ¿sí? De hecho, también, eso lo voy a necesitar la siguiente clase, es idempotente. La segunda cosa sí la voy a hacer, la voy a trabajar con más cuidado en la siguiente clase. La primera la voy a pasar muy rápido, pero también voy a trabajar sobre ella. Pero piénsenla un poquito para la siguiente clase. Entonces, lo que encuentro es que la segunda derivada es dos veces x' por x. Entonces, si es cierto que las formas cuadráticas, bueno, no es cierto, perdón. Lo que también sé es que las formas cuadráticas son siempre definidas positivas, ¿no? Casi siempre definidas positivas. De hecho, uno puede decir que siempre, casi siempre definidas positivas. Entonces, seguro que esto es mayor que cero. Por lo tanto, esto quiere decir que lo que yo encontré es un mínimo, ¿no? Entonces, encontré el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para una regresión múltiple. Y creo que aquí le voy a dejar porque justo ya me pasé por 2 minutos y espero me disculpen por eso. No sé si tienen